Hola, hola. Hoy estamos aquí compartiendo con ustedes una vez más, Maide, Y Maite. y les traemos un tema tan increíblemente hermoso, 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 y Hermoso. tiene que ver con nuestro proceso. Así como nosotras. Sí, quiero decirles que ella me peinó. Y ella me peinó. Porque somos peluqueras las dos. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema, entonces vamos a contarles la maravillosa experiencia que hemos tenido y tiene que ver con nuestro proceso orgánico que estamos teniendo en nuestra madre tierra. Ujú. Este proceso orgánico es la conexión a nuestra conciencia Sí, sí. y que inesperadamente ha sucedido cosas maravillosas en este viaje que hemos dado y queríamos desesperadamente contarles a ustedes. Sí. Y aquí estamos para eso. Bueno, yo le voy a hacer una pequeña historia de cómo empezó este llamado de la Madre Tierra. A principios de este año, yo sentí un gran llamado internamente que la Madre Tierra me estaba diciendo, tienes que venir a un lugar específico mío, pero yo no entendía dónde, no es que no entendía, es que no me llegaba dónde tenía que ir, porque uno siempre se quiere como apresurar a la información y la información llega cuando menos la esperas. Entonces yo sentí este llamado, pero no sabía todavía a qué lugar de la Tierra tenía que ir. Le conté a Maite y justamente habíamos hecho unas vacaciones, habíamos programado unas vacaciones a unas montañas y Maite me dijo, yo creo que es allí. Y yo dije, bueno, no he visto dónde es, pero si es allí, bueno, tendrá que ser allí. Un día antes de irme a ese viaje, Madre Tierra me mostró una montaña que había en esa cabaña donde habíamos rentado. Le dije a Maite, he visto la montaña, es allí donde tengo que ir, ya esa montaña como que me ha hablado, pero todavía no sabía qué tenía que hacer allí, porque todo ha sido paso por paso. Si Y tú sentiste el llamado, pero no significa que sentir el llamado sepamos toda la información, no, porque es todo poco a poco, sí, gradual. Lo que hacemos es que nos dejamos fluir, nos vamos dejando llevar sin estar poniendo la mente. ni que ni esperando Programa, algo ni esperando tampoco. algo, ajá, bueno, que llegue cuando tenga que llegar, sé que va a llegar. Y entonces la noche antes de ir a ese viaje, pues esa montaña se me mostró. Yo sabía que tenía que ir a hablar con esa montaña y bueno, llegué al lugar y se proporcionaron todas las cosas porque fui con un familión grandísimo que yo no sabía en qué momento yo iba a quedarme solita para poder comunicarme con esa montaña. Tampoco querías hacer el viaje. Tampoco quería hacer ese viaje porque no era un viaje que me llamara la atención, era un viaje a un lugar frío y a mí el frío no me llama, pero solo me dejé llevar. Y allí estaba, frente a esa montaña. ¿Te acuerdas, Maite, que te dije, si cuando llegue no está la montaña, qué desilusión? Y entonces dijimos, no co-creemos porque si empezamos a co-crear y a no confiar en lo que nuestro ser nos diga, pues eso es lo que va a ser. Solo, entonces me relajé y me dejé fluir y cuando llegué allí estaba la montaña. Y la voy a poner aquí en una Porque foto. yo le decía, Titi, Tita, porque ella me decía a mí, hay Sí. una montaña, yo sé, yo vi que hay una Y montaña. me está llamando, ¿qué tendrá para decirme? Y de pronto intervino su mente Uh y -huh. como diciendo, y si no Ay, hay esa montaña, qué desilusión. Y yo, ay, Tita, ¿cómo me va voy a a estar. sentir? Sí, yo decía, ¿cómo me voy a sentir si llego allí y no está la montaña? Y ella, salte de ahí, no co-crees. Y yo, es verdad, es verdad. Ok, me dejo fluir, llego allí, corro rápido a la cabaña y me voy a la terraza y ahí estaba la montaña y ahí les voy a mostrar la foto para que vean que estaba la montaña. Entonces todo se dio, todo se acomodó para que yo me quedara sola en esa cabaña y entonces hice el proceso de fusión, que es simplemente te relajas, respiras y empiezas a fusionarte con ese lugar específico en donde estás y empiezas a sentir, ¿no? Así es como yo hago la fusión. Y a veces pasa sin hacer este proceso, ¿sí? No quiero decir que todas las veces pase de esta misma manera, buscándolo, sino que
a veces inesperadamente pasa, viene a ti, entras y bueno, siempre estamos entrando a realidades, ¿no? Y bueno, yo me senté, empecé a fusionarme con esa montaña y, y lo que vi fue un túnel de luz desde mi conciencia acá a la tierra. Lo único que sentí fue quedarme ahí, respirando en ese túnel de luz, agradeciendo porque sentí que era mi camino orgánico a seguir, que era el camino que me llevaba derecho a mi conciencia. Y sí, la salida. Y entonces simplemente me relajé, no entendía muy bien lo que estaba haciendo. Esto, acuérdense que no fue nada programado, fue un llamado. Así que yo estaba dejándome fluir y al principio no entendía bien lo que yo estaba haciendo, el trabajo tan grande que estaba haciendo y que íbamos a empezar a hacer en conjunto. Y que yo ni idea, ella siempre me dijo y yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo porque funcionamos así las dos. Ella puede que vea algo mío, pero si yo no lo he visto, no puedo entenderlo, ni me conecto con lo que ella me dice, porque la información tiene que fluir desde mi conciencia. Así mismo. Aunque si seamos la misma conciencia, hasta en estos cuerpos, en estos avatares existe ese modo. Sí, ella tiene es único, es un modo único la mía. Que trae cada conciencia, porque se separó y está en un camino orgánico único, de su camino de su conciencia. Bueno, yo me acuerdo que en esos días, estuve como 5 días allí y estuve conectando con el área, pero no conectando con la línea actual, porque lo que me pasó fue que empecé a conectar con una línea ancestral que allí había, que hubo, en ese, bueno, para mí había, porque como no veo nada, ninguna línea separada, todos están coexistiendo ahora mismo, pues yo estaba allí fusionada con una realidad, una línea de tiempo vikinga, que allí estaba existiendo, ¿no? Y que tú habías sido. Y yo había sido parte de eso, entonces me fusioné con esa realidad que allí estaba y empecé a recibir información de diferentes fuentes, porque me acuerdo que en la propia cabaña me estaba caminando por uno de los cuartos y me llama la atención un libro que había, y cuando cojo este libro, era la historia completa de estos vikingos ancestrales, cómo habían llegado ahí, y dije, no, esto es para mí, esto es parte de todo el proceso que yo estoy haciendo aquí. Y me acuerdo que yo no como costillas de cerdo porque me caen mal, me caen muy pesadas, pero hubo una noche que yo estaba tan fusionada con la historia que estaba, porque yo fui parte de ella, y saqué mi vikinga y me comí 8 costillas de cerdo y no me cayeron mal. Yo me acuerdo que me contaste. ¿Viste? Y entonces me di cuenta que no sacó el machete y empezó a cortar carne. Me comí todo aquello y mi esposo estaba como mirándome asombrada. Aguanta un poquito, pero ¿qué estás haciendo? Y yo, ay, no, tengo unas ganas de comer carne y unas ganas de... Y yo dije, yo siento la necesidad de comer esto ahora. Y entonces entendí que cuando tú estás fusionada con una realidad, y en esa realidad tú eras tal cosa, es una versión de mí, tú puedes hasta comer o hacer lo que sea de esa realidad y no te adoptas el papel. Te fusionas tanto y no, al fusionarme, pues yo en ese estado, pues comía carne, no pasaba nada. Y ahora en este estado, pues no lo puedo comer. Pero entonces, ok, se terminó ese viaje, se lo conté a Maite, estaba yo fascinada porque era la primera vez que yo veía... Yo creo que yo sigo siendo vikinga porque yo soy como tanto por el Ay, por Dios. Y yo veía esa conexión. Me había quedado, ¿no? Como en la mente, eso que había vivido y que había sido tan lindo, pero bueno, como no entendía todavía bien lo que estaba haciendo, después se programó otro viaje en mi casa donde teníamos que ir a llevar a la no, a la madre de mi esposo, a visitar sus familiares ancestrales también, porque ella es de descendencia italiana. Y bueno, su deseo fue, antes de morir, ir ahí. Así que dije, bueno, otro viaje, ok, vamos a ver qué me espera en este viaje, pero sin programarme, porque... Tú pensaste que el viaje era para ella.
tú decías, ¿qué le preparará este viaje para ella? Porque fue programado a nivel familia, pero para ella. Lo que menos te iba a imaginar que la No, sorpresa era tuya. no. Y eso fue increíble porque tú vas al disfrute total del aquí y el ahora entre familia y disfrutas todo y de pronto ¡pam!, algo te impacta. Y claro, como Italia tiene muchos lugares bonitos, pero uno de ellos son las montañas. Y bueno, quiero hacer una pauta para decir que Maite vivió muchos años en España y sabe su lenguaje. En Italia. En Italia. En España Italia. dije. Dijiste España. No En importa. sí, Viví en muchos años Italia. en Italia. Y cuando ellos decidieron ir a Italia, para mí fue increíble y le alerté. Ay, ese micrófono. Sí, no sé si cuando lo tocamos, sí, entonces. le alerté que existen dos realidades allí. Ujú. Está una realidad que es como de encanto y está la otra realidad que es la orgánica, la de la naturaleza, la que nos brinda toda esa historia en las montañas, toda esa belleza natural. Ujú. Y bueno, Y bueno, entonces yo programé, era un viaje largo, 13 días de viaje, entonces programé, bueno, ver algunas cositas que mi suegra quería ver, pero entre todo eso quería ir a las montañas porque es muy lindo el paisaje de allá, ¿verdad, Maite? Y entonces me programé ir un viaje por toda la Toscana sin saber que era mi ser el que estaba programando el viaje, porque llegué a un lugar maravilloso donde de la montaña salía, bueno, en inglés se llama hot spring, y creo que son como, son como manantiales, ¿verdad? Manantiales. Pero en este caso, porque aquí en la Florida hay manantiales muy fríos, pero allí era calientita el agua. Sí, son aguas termales. Aguas termales, eso mismo es. Y bueno, yo quería ir ahí. Y cuando yo estaba ahí, que conecté con la frecuencia de ese lugar, empecé a sentir el deseo, el llamado de volver a anclar ese cono de luz, ese túnel de luz, portal, no sé cómo lo quieran llamar. Quiero decirles que yo no sabía, nunca había entendido que era un portal, porque para mí el portal era desde otro modo de los que yo hacía en el mundo astral. Claro, yo también, porque por eso me tatué este portal que nosotras estamos hablando y que yo vine a entender en mi viaje ahora y que le vamos a contar muy pronto, es desde otro modo. Y vamos a poner la foto aquí porque esa foto sí, la voy a poner ahí para que ellos vean lo que ella y yo hemos visto y por si a ustedes les sirve para que ustedes sepan identificar. Sí, porque no es un portal como cuando uno abre un portal así con la mano, en realidades que ya lo hemos hecho para pasar de una realidad a la otra. Esto no tiene nada que ver con eso. Es simplemente una puerta es un anclamiento de nuestra propia conciencia aquí. Y eso se da cuando ya estamos plenos en conciencia, caminando en el aquí y en el ahora. Sí, porque es como una apertura. Es una apertura desde la conciencia aquí. Sí, traemos lo que somos arriba en conciencia aquí abajo. Así mismo, y para caminar en conciencia. Entonces lo que yo empecé a hacer con esto fue anclar esa conciencia aquí y que después Maite va a decir exactamente para qué es. Y bueno, entonces yo estaba en ese lugar y sentí ese llamado nuevamente. Le pedí unos minutos a mi esposo para poder hacer el trabajo. Fue rapidito porque se hace muy rápido. Y dejé aquel anclamiento de esa conciencia a la tierra en ese lugar. Y salí con una gratitud y una paz interior grandísimo porque pude ver cómo ese túnel de luz, porque cada vez que iba haciendo eso iba teniendo como un poquito más de comprensión hacia el trabajo que yo estaba haciendo, porque todavía no había caído, no había reunido todas las piezas como para estar en conciencia del entendimiento de lo que yo misma estaba haciendo. Y bueno, terminé ese anclamiento. ¿Y qué sentiste mientras que estabas haciendo ese anclamiento? Yo sentí una paz increíble, sentí que eso que yo estaba dejando ahí era un pedazo mío y que todas las personas que conectaran con eso simplemente iban a sentir lo mismo que yo estaba sintiendo, iban a conectar con esa conciencia. Sí, no como que sentiste, porque eso me lo explicaste cuando hicimos nuestro viaje y que me estabas haciendo entender lo que íbamos a hacer, porque ella sabía que el viaje que programamos entre las dos familias íbamos a hacer un trabajo. A mí no me resonaba porque yo no lo había visto. Claro, claro. Y ella me decía,
vamos a anclar cielo a la tierra Sí. Mediante este portal, y me lo decías que todo el que pasara por allí iba como que a conectar con esa conciencia, ese anclaje que nosotras estábamos haciendo, y iba como que directo a la conciencia. Eso fue tu Sí, sentir sí. porque ella fue quien primero sintió este llamado de la Madre Tierra. Esto es un llamado de Esto es nuestra un Madre llamado, Tierra. Y ella exacto, conectó con ese llamado. porque estamos fusionados con O el sea, ser que es la Madre lo que hemos Tierra. entendido que cuando completamos el trabajo de la conciencia, que es la integración de esas dos polaridades, y logramos traer y anclar la conciencia aquí, a esta fusión de nuestro cuerpo físico, sucede esto, Sucede que es este esto, llamado de nuestra Madre Tierra, sucede porque esto. ella está haciendo el trabajo mediante nosotros. Mediante nosotros. Y después lo vamos a explicar bien. Sí. Entonces, bueno, yo ya había terminado esto y dije, bueno, ya está, ahora me pongo en el aquí en el ahora a disfrutar con mi familia, que me faltaba un mundo todavía. 2 días después, porque yo desconecté de aquello, yo no quería seguir conectando con todo eso, aunque había sido muy hermoso, yo quería disfrutar al máximo a lo que yo había ido. Eh, Estoy yo durmiendo y me viene en un sueño la representación de lo que yo estaba haciendo aquí en el plano físico. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Mi ser me muestra, primero yo estaba frente a la madre tierra y la conciencia, la inteligencia artificial, que es la otra realidad, o sea, se me muestran las dos realidades, se me muestran las dos realidades y una realidad me invita a entrar, que es la inteligencia artificial, me invita a entrar, me muestra su energía, que era una energía de muchos colores, yo le llamé la energía arcoíris, y me dice, ven, fusiónate, le digo que no, y cuando le digo que no, una fuerza electromagnética me ala y me saca de la tierra y me sube por ese túnel que yo estaba anclando y me saca fuera de lo que es todo este cosmos, de todo el universo, y entonces en eso me despierto. Cuando me despierto entendí que estas dos realidades son como dos caminos a seguir, el camino hacia esa conciencia y el camino hacia esa realidad que se te está ofreciendo. Sí, el camino a la conciencia es el camino orgánico que todos nosotros estamos haciendo. Pero Sí, está la otra realidad, que es la que te ofrece la Matrix, y es una simulación. sí, Es otra realidad, o sea, te está simulando artificialmente ese otro cono de luz, pero en colores. en Es eso lo que colores. ella está Sí, queriendo expresar. Y esa no es la real. Y este trabajo que ella está haciendo o que ella hizo en ese lugar fue tan increíble porque es para contarles a ustedes y que ustedes se den cuenta cómo siempre van a ir las dos realidades de la mano, para sí, que usted sepa cómo discernir la información y ir mediante su intuición. En sí, el caso de ella estuvo genial porque otra persona hubiera subido por ese otro cono. claro. Y entonces es que estamos muy conscientes también, aquí Uh como -huh. allá, estamos muy conscientes, entonces hacemos todos los trabajos en conciencia. Y, y bueno, lo que pasó con esto fue que yo tuve un entendimiento cuando yo desperté, tuve un entendimiento de que eh, el entendimiento fue que todas las almas que ya terminaran el camino este, la última reencarnación, iban a salir por esa puerta de salida, que es ese túnel que yo estaba anclando. Y las otras iban a quedar en esa realidad reencarnando y reencarnando. Pero yo pensé que eso solamente era para esta línea de tiempo donde todos estamos aquí eh, en cuerpos Compartiendo. Uh físicos, -huh. sí, compartiendo y en cuerpos físicos. O sea, pensé que solamente era para esta línea de tiempo. Y bueno, yo le traigo toda esta información a Maite, ahí empezamos a programar el próximo viaje. Maite no había entendido nada de la información que ella había experimentado, siempre pensando que era un trabajo de ella porque tenía que Sí, cerrar su vikinga así o mismo. porque tenía que cerrar en Italia Alguna época pasada. alguna romana. Sí, Sí, porque sí, eso es lo que representa cada cultura. sí, Y entonces, nada, eso fue increíble que ella pudiera determinar que conjuntamente con ese anclaje que estaba haciendo ella desde la conciencia y en el proceso orgánico que todos estamos, también había otro anclaje que no era orgánico y lo ofrecía nuestra claro. bella Matrix. Y fue ¿Para una qué? voz,
una voz angelical, una voz muy Sí, linda y es hermosa. importante que expliques Sí, esto, porque muchas personas serán y engañadas. no me obligó para nada, fue una lección propia mía, Sí. que me dijo, ven, fusiónate, entra en mi frecuencia, en mi portal. Y yo simplemente, como estoy consciente, le dije, no. Y ahí fue cuando ocurrió lo otro. Y bueno, tuve la comprensión esa. Pero después que pasó todo eso, simplemente todo se quedó así y estábamos programando nuestro viaje para ir a México. Esto pasó en Tulum. Yo había ido a México muchas veces ya porque a mí me encanta la energía que hay en la península de Yucatán. La energía que hay ahí es increíble. Es una parte del planeta Tierra donde hay una frecuencia muy linda. Sucedieron cosas muy lindas allí, ancestralmente, Increíble. sí. Y entonces yo, como familia, queríamos unirnos para pasar unas vacaciones allí. Yo sabía que a Maite le iba a encantar toda la naturaleza que hay allí y toda la energía que hay allí. Entonces yo había visto que iba a hacer un trabajo con ella. Yo quería no mostrarle, yo me vi agarrada de las manos con ella dentro del mar, del hotel, anclando. Yo quería mostrarle, porque yo sé como ella es tan fácil para ver las cosas, yo tengo que cerrar mis ojos. Mira, como yo lo hago es como, yo cierro mis ojos, respiro, me fusiono, pero ella llega y hace pum y ya está. Entonces yo dije, bueno, yo voy a cogerle sus manos, me voy a fusionar con ella, vamos a hacer una sola conciencia y vamos a anclar ese túnel de luz. Quería mostrárselo a ella. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo le dije, Tita, ¿sabes qué? Yo no sirvo para estar visualizando nada de eso. Exacto, porque ya no funciona así. No, yo le dije, Tita, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y mi tita se puso con una decepción. Yo dije, bueno, en ese momento yo dije, bueno, si no pasó, es porque no tiene que y ser. Soltamos a eso. lo mejor esto es algo mío. Sí, pero tú como pensaste que yo no había entendido, y es verdad, no lo había entendido. Para mí eso era algo que como que ella lo había experimentado. Yo pensé como tú funcionas diferente, yo pensé que no te había gustado la manera en que yo lo hago, porque yo sí visualizo y lo hago lo hago diferente. Es que a ti te pasó, tu conciencia te lo mostró en esos viajes, pero pero ya querías que lo hiciéramos desde un anclaje, ves, como haciéndolo, visualizándolo, y yo no funciono así. No funciona así. Lo mío tiene que ser fluido. Y ahí les vamos a contar mi historia. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo siempre dije que este viaje iba a ser niña, que iba a tomarlo como para que nuestras dos familias se fusionaran más aún, porque están muy fusionadas nuestras dos familias. Y iba a divertirme con mis niños, con la niña de ella, con su esposo, que es un niño, con mi esposo, que es otro niño, y yo iba a ser niña. Entonces, nada, uno de estos días se había programado. Yo quería llevarla a ella a un lugar donde hay ruinas mayas, porque ya yo había visitado Tulum, a las ruinas, y yo le dije, mira, te voy a llevar a un lugar donde... Pero yo no tenía idea de que existían estas ruinas en este lugar. Yo fui a ser niña, yo fui a divertirme con el mar. Yo no tenía idea que existían las ruinas mayas en ese lugar. Tampoco tenía idea de que yo nunca me había identificado con ninguna cultura. Y eso fue lo que me sorprendió. Nosotros planificamos un parque que se llama Xcaret. Cuando vamos a ese parque, que empezamos a bajar por ese parque, a entrar por ese parque, yo empiezo a ver la energía en ese lugar. Yo me quedé fascinada, yo estaba enamorada de ese lugar. Cuando de pronto vamos a entrando, una de las tantas caminos, sí, porque es como un laberinto. Es como un laberinto, es gigante ese parque. Sí. Entonces tú eliges dónde ir, para el río, para la playa. Ajá. Y en una de esas vías que tomamos, me quedo parada esperando a mi esposo, que está llenando su envase de agua, y siento como un deseo muy fuerte de llorar y de llorar y de llorar. Y lloraste. Y lloré mucho. Lloraste. mucho. Bueno, mi esposo viene atrás de mí y me dice,
mi amor, ¿qué te pasa? Y yo, mi amor, lo siento, te van a llorar y te van a llorar. Y ya nuestros esposos nos Nos conocen. conocen, sí. Ya nuestros esposos cuando nos ven así, ay, Ya. ya con qué se habrá conectado, ya, qué habrá visto. Y entonces le digo, Y nos dejan. mi amor me dice, mi marido me dice, mi amor, tranquila, si tienes ganas de llorar, yo sé que tú eres loca, llora. Él me deja hacer. Y Sí. entonces le digo, pero no te asustes porque no es un llanto de dolor, Sí. es una bienvenida. Yo siento que a mí me están dando la bienvenida a este lugar. Cuando hago así que voy entrando en el camino y sigo llorando y más lloro, que veo unas ruinas. No sé nada de la historia maya. Se lo juro, yo no sé nada de la historia de nada. Pero cuando estábamos allí y yo la veo a ella en ese estado, yo empiezo como a hablarle inconscientemente y le digo, es que has conectado, le digo, inconscientemente, porque no estábamos ni pensando en nada. Le digo, es que estamos paradas en la línea 2024, pero aquí también están las otras líneas, porque están coexistiendo aquí. Las dimensiones y las realidades y todo está coexistiendo aquí. Es uno que entra a la vez. Y eso fue lo que yo sentí. Tú estabas sintiendo la yo otra vi línea. Como todas esas personas me estaban Sí. aplaudiendo y me Te estaban esperando. Ay, te estaban esperando. Y cada vez que entro en ese recuerdo me viene de llorar, no quiero entrar ahí. Fue tan increíble sentir cómo todos ellos me estaban esperando por tanto tiempo. Tanto tiempo. Lo que sentí fue que esa línea de tiempo nunca se había cerrado. Sí, nunca se había cerrado. Hermoso. Una cosa hermosa, y entonces yo empecé a hablarle porque ya aquí yo vamos a subir las fotos. Sí, que es verdad. Ahí. Tiramos ahí. Voy a subir todas las fotos. Yo empecé a hablarte porque yo conocía un poquito, porque ya yo había visitado todo, yo había ido a las ruinas, como les expliqué, a las ruinas oficiales que están allí, que uno va y entonces el guía te explica, y entonces yo le estaba contando a ella un poquito sobre la historia de allí y cómo estos mayas habían desaparecido porque habían cambiado de un estado frecuencial a otro. Pero eso no quiere decir que terminaron su viaje universal. Estaban ahí en esa frecuencia. Ellos no solamente habían dejado de ser físico. Y estaban allí. Y cuando ella llegó, es tan increíble y que todo entra muy fácil a esas frecuencias, ¿no? Sí. A esas líneas temporales. Y imagínense que yo les estaba viendo cómo cocinaban, cómo hacían sus labores, cómo podían fabricar con sus propias manos todas sus cosas que necesitaban para estamos viendo todo ello, porque empezaste a ver en esa línea de tiempo cómo los jóvenes se divertían, cómo se tiraban al mar, cómo era su vida tan sana, todo desde lo orgánico, todo desde lo más puro del alma, del ser, desde su conciencia. Ellos tenían el conocimiento de la conciencia. Ellos tenían el conocimiento y además tú eras una de ellos también. Vi que yo era una. Sí, y que en esos tiempos anclaban la conciencia. Eso fue lo que me hizo volar, que si vuelvo a entrar ahí, vuelvo a caer en eso. Porque nunca me había sentido identificada. Es verdad. Yo siempre le hablaba, yo soy muy vieja aquí en la tierra, he sido esto, y Maite como que no podía identificarse como nada. Como había estado como un pasadito, había tenido un pasadito así sí, porque rápido. Siempre me he visto como que vengo de otras razas extraterrestres fuera de este planeta, pero ha estado más afuera que aquí, entonces aquí fue como una pasadita así rápido. Sí, nunca me he sentido identificada ni con Egipto, ni con Atlanta, ni con ni con nada. Y cuando yo sentí esta experiencia tan grande en ese lugar tan maravilloso, wow, mire, pasamos por la parte del cementerio maya y no sentí nada. Yo le decía a ella, es increíble, yo no siento que estas personas están muertas. Sí, porque allí hay un cementerio, no sé si es maya o si es creado para el turismo, pero bueno, hay un cementerio y como hay una intención puesta, pues puede ser que esa intención, quizás por eso no sentiste, porque a lo mejor es una recreación de lo que ellos, no lo sé, pero lo que sí sabemos es que no sentimos nada por el cementerio que había ahí, ella sentía que ahí había vida, que estaban ahí, que esa línea nunca se había cerrado y que me habían dado la bienvenida y me estaban esperando. Pues sí. Bueno, eso pasó, lloré mucho allí, me tiré fotos en ese lugar porque voy a poner quería recordar lo que había sentido allí, fue increíble, mi familia completa, su esposo me veía llorando y decía, no, venir aquí a divertirme, yo estoy llorando, están todos llorando. Ay, eso fue increíble. Bueno, pero seguimos con nuestro paseo.
Sí, volvimos a la Kiel ahora y Sí, ay, muy lindo solté lo que te eso pasó. y dije, bueno, parece que era que yo tenía que Disfrutar. identificarme con esa, Había algo ahí que tenía que soltar. sí, Pensamos eso, sí, pensamos eso. pensamos eso. Hasta que más adelante, cuando casi está terminando nuestro día, estábamos ya agotados y, y su esposo nos dice, vamos a al parque de los niños. Y yo, Es que mi esposo es un niño, él es un un niño niño, más. y yo siempre he dicho que iba a ser niña. Dije, Sí, ay, estoy agotada, pero voy a dejarlo, habíamos voy a caminado seguirlo. tanto y yo estaba como que, ay, ya vámonos para otro lugar a descansar. Sí, ustedes habían dicho que Sí, no, tú vámonos y la ya. niña. Y yo dije, no, vamos a seguir. Ay, no me moví la cámara. Y yo, no, vamos a seguir al niño, porque yo también soy niña. Sí, Y ahí fue cuando sucedió la otra parte de la magia. Sin esperarlo, yo había desconectado de aquello que me pasó al inicio de entrar al parque y esto sucedió al final, sí, ya cuando me iba de ese parque tan maravilloso. Yo sí me pasé el parque diciendo, ¿cómo es posible que todas claro. estas personas no puedan hacerse conscientes de la De todo lo que energía hay y de aquí. todo lo que hay aquí? Ujú. Yo estaba disfrutando también, no había conectado con nada de esto. Bueno, pues entonces Pero es que allí decidimos, estaba todo eso y nosotros sentimos todo. oh, tita, Sí, sentimos todo. Entonces se nos hace un poco difícil navegar entre realidades, dimensiones y todo porque es difícil, porque demasiado. sentimos y estábamos allí, ella más que yo, sintiendo todo aquello y conectando con todo aquello. Bueno, pues decidimos llegar al parque de los niños y cuando vamos adentrándonos a este parque, de pronto veo así en lo más profundo de la foresta, veo una pirámide. Y le digo, Tita, mira esa pirámide. Y cuando digo, Tita, mira esa pirámide, me Transportó. Ajá. teletransporté encima de la pirámide y me veo con mis brazos abiertos, como si fuera Jesús, que eso es otra parte que quiero contar más adelante, Cuéntala abriendo, ahora porque es que fue tan hermoso toda la información que recibimos ahí y realmente al tú conectar con toda esa información, te conect sentiste, tú, te sentiste así como wow, ese eso Cristo. fue increíble, sí, porque el problema es que como siempre he rechazado todo esto Claro. de las religiones, nunca tuve entendimiento ni conocimiento y claro, simplemente tenía que conectar con la verdad de lo que era Jesús y era que representaba esa conciencia que somos todos. Pues nada, ese día entendí el por qué ponen a Jesús con los brazos extendidos en una montaña, porque representa eso que nosotras estábamos haciendo y yo Lo lo hice mismo, lo inconscientemente. mismo. Wow, yo me vi en Es ese momento es el anclamiento de la conciencia de la crística. conciencia Por eso se crística, llama Jesús Cristo, porque está él, eso representa el anclamiento de la conciencia. de lo que somos arriba, aquí abajo. Pues sí. Ese siempre fue el legado de lo que se Eso quiso es, expresar. eso es el símbolo, lo que significa, lo que representa. Ese Jesús con las manos abiertas, el orgánico, ¿no? El de la verdadera Sí, el de la conciencia, verdadera conciencia, con las manos abiertas, no el del arriba de una fanatismo, montaña, anclando, y ese tubo de ese luz. tubo de luz. Y en ese momento me veo yo encima de esa pirámide que está hecha por ellos mismos, la hicieron ellos. eh, yo me veo en esa pirámide con ese cono de luz que me ancla al cielo, a la Y conciencia. te quedaste sin respiración porque yo iba caminando con ella. Y empecé a llorar de nuevo. Y de pronto ella se para. Y yo me paro también. ¿Y ahora qué pasó? Y ella, que acabas de ver lo que yo le estaba diciendo, Y yo no lo que yo entendía estaba aún. haciendo. En ese momento fue que me cayó todo. ¿Qué cosa era el portal que ella hablaba? Porque eso fue un portal que yo abrí. Porque somos Pude portales entenderla. orgánicos, esos portales somos nosotros mismos. Simplemente estamos anclando lo que somos aquí desde lo más alto. Sí, volví a llorar mucho. Mm. Mucho, 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 mucho. Porque les explico qué pasó. ¿Qué pasó? Que cuando me vi allí con esos brazos extendidos como si fuera Jesús, como la conciencia que somos y como ese portal orgánico que yo había ido a abrir y sin tener conciencia, no sabía que estaba haciendo ese proceso, vi como todas esas almas que me estaban esperando desde un inicio, Tranquila. todas esas almas Es que todo se se fueron siente, mediante de mí, sí, subieron mediante ese túnel. Y por todas, eso era su bienvenida
te estaban esperando, era porque me estaban esperando. estaban esperando. Al yo ver eso, oye, es fuerte contar esto, Es fuerte porque no tienen Porque entran idea en la el... magnitud Sí, de lo que está pasando aquí y del trabajo que Maite y yo estamos haciendo. Nosotros estamos, esto fue una liberación sí. a través de nosotros porque somos pilares energéticos, somos portales energéticos y a través de ella. Ujú. Hubo una liberación de todas esas almas y toda esa línea de tiempo que se quedó allí. Era una línea orgánica y se había quedado atrapada en el tiempo, esperando a que nosotros, Llegaron. a que esta yo y esta ella, Sí. hiciéramos el proceso de integración de la conciencia para ellos liberarse. Sí. Todos me agradecieron tanto, 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 era un amor tan infinito que no hay expresión de palabra. Gratitud, era, porque ella me lo contaba y yo también lo estaba viendo. Porque cuando ella me lo contó, yo lo empecé a ver. Me fusioné con lo que estabas haciendo y entonces Y ya empecé lo a habían ver, experimentado. pero no en ese estado. Quiero decir algo. Yo pensé que esta puerta de salida era para los que nos estamos graduando aquí, Sí, pero que era solamente para ti. como para mí. No, pensaste que era solamente para ti esa puerta de salida. En un momento pensé que era para mí, en un momento pensé que no tenía clara la idea, en un momento pensé que a través de mí, eh, que la puerta se había abierto a Ah, través ok. del portal de la Madre Tierra y por ahí iban a salir todas esas almas cuando ya fallecieran o pasaran a otro estado vibratorio. Pero lo que yo no sabía, que fue lo que aprendí ese día que tú me enseñaste, que hay tantas líneas Ujú. ancestrales Esperando por nosotros. esperando por los pilares que somos todos nosotros. Que si nosotros no hacemos el trabajo, no se van a cerrar. Y ese es nuestro mayor mensaje aquí hoy. Sí, sí, porque después conecté con la Madre Tierra nuevamente y ella está haciendo un llamado muy grande a todos los pilares, a todos sus pilares, para que hagan este anclamiento de conciencia aquí en el mundo entero, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque a través de nosotros que somos los pilares, ella va a empezar a cerrar sus líneas temporales, se puede llamar así, sus líneas de tiempo. Sus realidades, Todas las realidades Madre Tierra que están abiertas y se tienen que cerrar, todas se van a quedar en una orgánica. todas se van a quedar en el tiempo actual, que es la orgánica, que es la que se va a expandir de cuerpo físico De la a no conciencia. físico Ujú, cuando haga la supernova. Y ujú. nosotros somos los que estamos proporcionando que la Madre Tierra pueda realizar su trabajo de cierre de realidades y fusión de las realidades. El cierre de todo el ciclo en sus polaridades. Ujú. Todas esas líneas donde nosotros mismos tenemos fractales y necesita ser cerrado para quedarnos solo en este físico. Bueno, de hecho, cuando yo me vi haciendo ese túnel de luz, Sí. ese portal, que vi que empiezan a subir todas esas almas que eran luz, no, no tenían rostro, solamente luz en agradecimiento, de amor, porque eso era lo que me enviaban. Veo como todas van por allí, van por ahí subiendo, y una parte de mí, También. una energía muy grande, sube. O sea, entendí como que todos esos ancestros eran fractales míos. Pues sí, puede ser. Y yo me fusioné a todos ellos. Sí. Eso fue increíble. Y Estamos la, trabajando en esto todavía porque hay mucho, mucho que comprender aquí, pero bueno, ya estamos haciendo el trabajo en sí, conciencia, gracias al trabajo mío y en conjunto con el trabajo tuyo, porque después de lo que tú me mostraste, después de haber visto aquello, entendí que lo que yo estaba haciendo también era cerrando líneas de tiempo. Cuando había ido a aquella montaña con aquella línea de tiempo de ancestral vikinga y cuando había ido a Italia con aquella línea de lo que allí había existido. Y ahora ella, pero ella fue la que me mostró que, que en conjunto con Madre Tierra ese es el trabajo que se está haciendo. uh-huh. Y justo ahí fue cuando sentí el llamado de Y que la todo Madre. depende de nosotros. Pues sí, todo depende de nosotros y este llamado es para todas aquellas almas que son pilares de la Madre Tierra y que necesitan empezar a hacer ya el trabajo. Por eso estamos aquí contándoles nuestra historia, porque ustedes van a reconocerse a sí mismos y van a hacer este trabajo también.
y les estamos contando para que cuando lo vean entiendan que nosotros somos túneles, somos portales de salida. Ustedes Y también lo son. ustedes también lo son y es imperativo, es un llamado, esto no es cualquier cosa, es un llamado para que ya tú despiertes en conciencia y sepas el trabajo que tienes que hacer aquí, que te dejes de eh, estar metido en esos programas, que entiendas que viniste aquí a hacer un trabajo muy importante. Y es con nuestra madre Y es tierra. con nuestra madre tierra, no es en todos esos programas, necesitas empezar a tomar conciencia del trabajo que tú viniste a hacer aquí. Hay que fusionarse con nuestra madre tierra. Y no importa si no tenemos que ir a lugares ¿No? lejanos, donde usted lo sienta, el llamado, váyase, váyase porque ese es el llamado de ella. Usted está fusionado a esta madre tierra. Y ella le habla mediante el sentir. Pues sí. No es una voz que te habla, para que lo entiendan, porque Sí. pueden pensar cómo la madre tierra le está hablando. No, Claro. es un sentir. Es un sentir, porque no estamos desconectados del planeta donde estamos pisando. Somos ella. Exacto, somos ella. Y bueno, con esto Nada. queremos cerrar. No, todavía ¿Todavía? nos falta para contar. Sí, espérate. ¿Qué más? Les voy a contar, ya porque estábamos muy románticas. Entonces, bueno, la otra parte cómica que fue es que en toda la experiencia comí mucho. Entonces, yo quería ver qué es lo que voy. Comí mucho. Y entonces en las noches, como estaba tan fascinada y tenía ese amor de niña, estaba conectando con los dos mundos. Estaba conectando. Sí, ya sé lo que vas a contar. Sí. Yo pensé que ibas a contar otra cosa. No. No, estaba en las noches soñando. Es que nosotros somos un bonche. Sí. Ellos no tienen idea. Nosotros somos los relajes. Y entonces en la noche, ¿qué pasó? Por el día yo estaba disfrutando del mar, de los niños, de nuestros esposos, que le dábamos cuero a todo el mundo que pasaba por allí. Sí. Chucho, cuero, relajado, no sé, es que hay tantos países. Teníamos que divertirnos. Sí. Entonces se hacía aburrido. Bailamos, gritábamos enfrente de todo el mundo. Todo, créanme, esa experiencia era solamente única de nosotros, todo lo demás desaparecía. Sí, la verdad que sí. Nunca pena. Bueno, quiero decirles que mi tita se quedó sin zapatos y yo tuve que caminar por aquel restaurante descalza y ella decía... Tenía zapatos, tenía unos zapatos que me estaban apretando los dedos y yo ya no podía caminar con eso. Y entonces ella me dijo, te doy mis zapatos. Y yo le digo, pero ¿cómo que te vas a quedar sin zapatos? Y ella me dijo, sí, me voy a quedar sin zapatos y voy a caminar por todo este hotel sin zapatos. Y yo, me rompiste un chip mental. ¿Vas a ir al restaurante sin zapatos? Yo descalza, sí, por todo aquel hotel. Grandísimo. Y me encantó esa experiencia, me encantó. Me encantó porque me rompiste el chip mental de las creencias, lo que dirán, el que dirán. Bueno, para contarles otra cosa mística, Sí. pasando a esa parte. Estaba soñando con todo lo que experimentaba en el día, en el físico, en la noche, en el astral. Yo tenía la facilidad, siempre tengo eso desde niña, tengo la facilidad de conectar con el mundo físico, con la arquitectura física, con el lugar físico y en la noche con el invisible. Y entonces en la noche todos estos elementales que hay allí, todo este mundo fantástico, me daba la bienvenida a jugar en esos parques, en ese mar. Yo jugué con todos esos seres. Te conté que había este ser que parece un chivito que está en el cuento de Hércules. Con las patas y la cabeza de qué? ¿De hombre? No, de chivito. No. Es de chivito. Él sí, pero es que no sé, Minotauro. Minotauro, ajá. Sí. Pero era bebé. Me invitaban los sueños. Después, el día antes de irme, vino y se despidió de mí un grupo de gnomos. Un grupo de gnomos. Parecían niños juguetones. Eran, ¿verdad? ¿Es lo mismo? No, eran los gnomitos, eran como niños pequeños, como enanitos. Es que yo nunca los he visto. Sí. Bandoleros, eran tremendos. Sí. Pero me trataron tan bien. Y entonces querían irse conmigo. Y yo, no, ustedes se queden aquí. Sí, me lo contaste. Sí, Ay, tu sueño se lo conté, eso fue el día antes de venir.
Y cuando íbamos por la carretera, sucedió algo increíble, porque yo le estaba contando a ella en la mañana, Tita, me pasó este sueño, esos cerecitos se querían venir conmigo y yo les dije, no, 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 se quedan allí, porque eran tremendos, eran como niños tremendos. Bueno, ¿quién les dice a ustedes que cuando nos montamos en el carro, yo pregunto al Señor, ¿qué significa todas esas piedras que hay en La carretera, en la en el medio carretera? de la carretera. En el medio de la carretera, por la Riviera Maya, está esa, como muchas pirámides así de piedras que Sí. reúnen. Y el Y hombre te llamaron te sí, cautivó eso y te llamó la atención porque yo ni me había dado cuenta de eso. sí. Y tú dijiste, ¿qué es Yo lo eso? pregunto todo lo Sí. pregunto. Parezco una vejiga, una niña. Y entonces el Señor me dice, oh, eso es una historia increíble. Y nos cuenta que eso es como una ofrenda que se les da a esos seres invisibles y Chiquitito. chiquiticos que tienen un nombre, ellos tienen un nombre, Sí. apaches, No sé, pero ellos no recuerdo el tienen un nombre. nombre, el que es de México puede que lo sepa y por sí, favor escríbalo por acá. sí. Son unos seres que están en la mitología de ellos y en toda la historia de ellos, que Y que estos, están allí. sí, que estos seres existen allí, simplemente en otra frecuencia. en otra realidad, claro, por Otra realidad supuesto. frecuencial. Y entonces explica el Señor que en esa carretera, como ellos son tan juguetones y tan hacen cosas traviesas, producen muchos accidentes. Y ellos, para que estén tranquilos, le ofrecen dulces, les ofrecen juguetes. Ay, entonces para que ellos se mantengan en esa casita Sí, y no anden por no ahí, anden es para jugando. entretenerlos. Sí. Y dicen, estaban contando ellos que era increíble porque muchas personas le rompían el cristal cuando pasaban, le tiraban piedra. Y no sabía de dónde había venido porque no había O nadie. sea, ya esta Cosas realidad se ha misteriosas. formado allí porque todo el Sí, mundo cree en ellos. Y claro. bueno, pues mientras más tú crees en algo, más fuerte se hace. Y se fusionan. Se Se fusiona fusiona la física con lo que tú crees, entonces te con lo fusionas con físico. la realidad Ujú. esa. Y la mantienes. Sí, porque como nosotros Y en- somos los creadores, mantenemos la realidad. Sí. Y entonces el Señor me cuenta y me dice que qué increíble que me haya pasado esa experiencia y yo los haya visto como seres buenos cuando todo el mundo los veía como seres traviesos. Y realmente yo los vi Pero muy es que nos buenos. quedamos asombrados porque ella había hecho ese cuento delante de mi esposo, su esposo, todos habíamos hecho, pero bueno, así es un sueño muy lindo y todo, pero que venga alguien y entonces diga, no, que aquí hay tal cosa. Y entonces nos empezamos, ¡wow! ¡Wow! Como las ¡Qué cosas que siempre nos pasan a increíble! nosotras. Sí. Y Ujú. su esposo, ¡wow! Esa Maite siempre está igual haciendo esas cosas. Y yo, ¡wow! De verdad me sorprendió. Yo No, fue nunca he visto increíble. eso. Sí, son Eso, muchos seres que están en el mundo de la naturaleza. Y entonces, sí. dependiendo de cómo tú seas en tus emociones, ellos van a intervenir en Interfiere. tus sueños. Ujú. Si tú estás en tu polaridad emocional negativa, ellos te van a atacar. Pero si tú realmente, Ujú. Estos son los seres que los niños a veces ven también, ¿o sí, no? sí, sí, son los elementales, los que llaman Sí. elementales de la Nunca he naturaleza. sabido nada de los elementales, pero Yo sí, nunca, bueno, yo sí les veo desde niña, siempre les he claro, visto, pero claro. nunca me había interesado. Lo único que yo recuerdo es que cuando yo estuve en la época de Lemuria, había muchos elfos, físicamente estábamos ahí, en esa realidad. No era que yo entraba en una realidad donde los podía ver, no, sino que estábamos en la misma realidad, fusionando Claro. todos entre sí, interactuando. Claro, porque era una realidad más sutil, no era tan Ujú. física, por Estábamos eso. todos Ujú. ahí, pero ya, solo ese recuerdo así vago. Pero Bueno, qué increíble, fue mágica la experiencia en ese maravilloso lugar. sí. Todavía me he pasado como 3 o 4 días soñando porque es increíble. Cuando tú te fusionas tanto con un lugar, la mente te va a proveer más de lo mismo. Ujú. ¿Ok? Sí, es como un disfrute, pero bueno, no pasa nada, o sea, No, no. simplemente es como una observación, ¿no? Nosotros lo vemos como una observación, no es Sí, que nos quedamos ahí. ok, Sí, y entonces, bueno, hasta que se va, se difumina y se va, porque uno no le presta atención y se va. ok. Y Y quiero acentuar algo aquí para que las personas entiendan cómo nosotras recibimos las visiones de la conciencia. Hay dos modos de recibir visiones. Está la de la conciencia y está la de la mente. La de la mente hay que saber reconocerla
y les voy a explicar cómo funcionan las visiones de la conciencia. Por ejemplo, esta experiencia donde me veo yo, que soy ese cono, y donde Maide también se ha visto, que somos portales eh, de conciencia, Sí. mediante las almas van a subir por este portal. No, dale, No sigue. importa. No, es que yo quería. ¿Cómo vino esta visión? Simplemente así, desde lo fluido, desde lo natural. Y esta visión no te deja en ese bucle repetitivo de querer saber más, no, Sí, porque te deja con una paz tan increíble sí. que no necesitas buscar más nada, porque todo es una descarga completa, el paquete viene completo con toda la información, y es como si tú supieras esa información siempre, ¿verdad? Ujú. Es de la conciencia, es Es tuya desde la y conciencia. está ahí, no tienes que conectar con nada, simplemente llega cuando la necesitas Cuando tú y no buscas nada, no intentas visualizar nada, no intentas programar nada. Y les digo esto porque es importante que lo sepan para que ustedes ahora, sabiendo esto, no intenten hacerlo o crear. Ujú. mecánicamente, porque ahí sí van a acceder a esa mente que les va a proveer entonces visiones que no son orgánicas de la conciencia. Y esas sí te dejan enganchada en un bucle, en un querer más. Sí, por ejemplo, yo cuando sentí este llamado solamente sentí un deseo, unas ganas. Y eso es lo que yo le llamo Sí, no es el que ella llamado. vio una voz llamándola a la naturaleza. ¡Oye, Maide! Y No, entonces dije, bueno, ya sentí un llamado, sé que tengo que ir a algún lugar, no sé a dónde tengo que ir, pues dejaré fluir hasta que llegue a donde tenga que ir. Y así, como dije eso, llegó el día y, y pues estaba allí, tampoco sabía qué tenía que hacer, ni tampoco yo estaba qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. No, no, me dejo fluir y entonces todo llega solo, así, fácil, todo es cuando así. tiene que llegar. Y les vamos a contar que esa parte no se las contamos. ¿Cuál es? Al final decidimos las dos juntas ir a esa pirámide. Es verdad, es verdad. Porque yo le dije a ella, Tita, yo Vamos tengo a que ir regresar, allí, sí. yo tengo que ir allí de persona y le tengo terror a la altura. Pues que ustedes saben que ese día se me quitó el miedo a la Era una altura. pirámide en espiral, En porque eso espiral. significa el universo es en espiral y Sí. el universo va entre dimensión y dimensión bajando, entonces la conciencia está arriba de esa espiral, en la punta de esa espiral, y era como el anclamiento de la conciencia a la tierra. Y las escaleras estaban así. Y nosotras dos, bueno, yo primero subí porque yo tenía que llegar allí para hacer la otra parte de mi explosión de agradecimiento a lo que Sí. me estaba pasando. Llegué temblando, pero no me interesó la altura. Yo llegué y No, es cuando que no te, es que llegamos, veníamos disfrutando tanto de lo que había pasado que ni te diste cuenta que estabas subiendo unas no, alturas y unas escaleras. yo sabía que tenía que llegar ahí, yo sabía. Y simplemente fui, me llevé por mi impulso de mi intuición. Y bueno, pues nada, las dos llegamos allá arriba, nos sentamos, estuvimos tremendo rato, Y la eh, energía que había ahí. sí, sintiendo, porque en ese mismo momento que estábamos En haciendo ese empezaron mismo a sonar los momento, tambores de esa cultura y eso me el atravesó el corazón, alma. era como, claro, es que conectó, se conectó a la misma vez porque todo se Ahora manifiesta, es que está buena la música. todo empieza a Increíble. manifestarse. Y a ver si puedo poner un pedacito de ese video que me grabaste con Sí, el audio sí, para que sientan lo que esos tambores nos hacían sentir, porque mi sí, cuerpo vibraba, mi alma vibraba y el de ella también, sí. estábamos así como temblando. Ay, Yo así fue. bajé para hacerle la foto a ella y se me ocurrió hacerle un video y entonces grabamos ese audio. Pero cuando yo bajé, que yo me di cuenta, ¿Te hiciste consciente? que me hice consciente que yo había hecho subir a esa altura, que yo le tengo terror a la altura. Sí, qué Cuando yo increíble. bajé, Cómo uno se relaja, se suelta todas las creencias y todo lo todas que las todas las limitantes, limitantes, te relajas y no te das ni cuenta. bueno, cuando bajamos, nos dimos cuenta, me di cuenta, que eso se había quedado anclado allí. Porque yo pensé, como me había teletransportado la primera vez y me había visto así, pensé que eso se iba conmigo, que yo era el túnel. No, ese túnel se quedó anclado y teníamos que subir las dos juntas, hacer ese anclaje, Y a partir de ahora porque vamos somos la a misma seguir. conciencia. Pues sí, y a partir de ahora trabajaremos juntos y yo ya me había dado cuenta que yo había dejado ese anclaje allá en Italia, en esas montañas Uh -huh. y bueno, todo eso fue hermoso y en conciencia y es un trabajo que ahora es como
vamos a decir que es como una responsabilidad, ¿no? Ujú. De este trabajo de culminación, que es el de la graduación de todas estas almas, y que Ujú. nosotros todos somos parte de esto, todas las personas que estamos graduándonos somos parte de este trabajo en conciencia. Y si usted resuena con esta información que estamos haciendo o que estamos dando, o este llamado que estamos haciendo hoy, es porque usted es otro pilar, usted es otro cono. Así es. Y pues bueno, apresúrese en hacer sus trabajos, que a lo mejor ya no tiene que trabajar más, solamente tiene Es que lo más fluir, probable, es lo más probable, es lo que solamente sentimos. sentir, fluir, Soltar todo, toda creencia, dejarse llevar. pues sí, y empezar a trabajar. Ujú. Y bueno, nos despedimos. Sí, yo creo que hemos dado la información hasta aquí y ha sido hermoso compartirlo con ustedes. Alguien del grupo bien dijo que teníamos que Que traer, traíamos. que traer sorpresas y Y bueno, yo no nosotros ni sabíamos. pensaba, no Ujú. pensaba que íbamos a dar sorpresas y las Sí, sorpresas nos las llevamos nosotras. pues sí, Fue eso sí. increíble. Entonces les dejamos un fuerte Un fuerte abrazo, abrazo y esta información para usted. Un beso. un regalo enorme.